Buenas noches, mis hermanos. Es un gusto volverlos a saludar. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Y qué bueno que nos acompañen esta noche en nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Tito, donde tiene muchas bendiciones para nuestras vidas. Así que yo lo invito para que busque su Biblia, su papel de notas, si le gusta tomar notas. Y si no ha visto el resto de predicaciones sobre el libro de Tito, pues lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales, que van a salir aquí abajo, donde usted podrá encontrar el link para que vaya a escuchar el resto de las predicaciones. Así que gracias por escucharnos en esta noche y espero de que el estudio del día de hoy sea bendición para tu vida. Dios te bendiga. Esta noche vamos a comenzar ya a ir un poco más a fondo a lo que está enseñando Santiago, o Tito, perdón. Estoy pensando en Santiago, el apóstol Pablo a través de Tito en esta carta. Así que vamos a estar meditando desde los versículos 5, o vamos a leer del 5 al 9 esta sección, aunque quizás hoy vamos a hacer nomás la parte introductoria. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú te glorifiques esta noche a través de ella. Te pedimos que tú dirijas cada palabra que se va a decir, que pueda ser hablada conforme a tu voluntad, no conforme a los deseos del hombre. Permite, Señor, que no sea un impedimento para que tú hables a nuestras vidas. Señor, también oramos por tu pueblo para que pueda tener un corazón dispuesto, un corazón enseñable a la hora de escuchar tu palabra. Y que no haya ninguna distracción que nos aleje de lo más importante, de lo primordial en estos momentos, que es meditar en tu palabra. Oramos por aquellos que no te conocen, Señor, para que puedan alcanzar salvación, para que tú puedas convencer sus vidas, que doblegues, Señor, la resistencia que hay en ellos y puedan entender que hay un solo mediador entre los hombres y Dios, Jesucristo, hecho hombre. Glorifícate. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Después de leer estos versículos, es evidente que los estándares para el pastorado o para el anciano son altos. Y el estándar es alto porque los estándares de Dios son ¿qué? Altos. Y no podemos acomodarlo a lo que el hombre piensa. Pero tristemente en la iglesia el día de hoy tenemos la tendencia de muchas veces reducir o acomodar los estándares de Dios a lo que nosotros pensamos que es lo correcto, o simplemente ser selectivos en ciertas cosas. O sea, vamos a seleccionar ciertas cosas de la lista a la que nos conviene, o le aplicamos esas listas a ciertas personas y a otras personas no se las aplicamos. Dijo un comentarista en relación a esto lo siguiente. Dijo:
bajar los estándares de Dios para aquellos que Él llama al ministerio y quienes lo representan de manera única ante el mundo, así como ante la iglesia, es algo trágico y de consecuencias desastrosas. Constituye desobediencia y afrenta para con Dios y debilita a la iglesia. Sigue diciendo, un hombre que ha dilapidado su integridad, manchado su púlpito, destruido la confianza de sus hermanos en la fe, no ha perdido la salvación o el perdón, pero delante de Dios sí pierde el privilegio de ejercer liderazgo en la iglesia. Con la pérdida de pureza moral o doctrinal, también se pierde la prerrogativa divina para predicar, enseñar o tener autoridad pastoral en la iglesia de Cristo. Entonces hay un grado que presenta el apóstol Pablo a Tito que nos habla del carácter del pastor. Si usted recordará, Pablo le escribió a Timoteo, allá en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, lo siguiente. Le dijo Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, y le dice a Timoteo, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Los versículos que acabamos de leer del versículo 5 hasta el versículo 9, Pablo lo divide, si usted me permite, en 4 categorías específicas para aquellos que aspiran pastorado o liderazgo como ancianos o diáconos en la congregación. Y él primero habla, en primer lugar, cada una de estas secciones, déjenme nombrarlas y luego hablaremos de ellas, es su moral personal, en la área moral personal o en la área sexual. Segundo, habla del liderazgo de familia, que sea un líder en su familia, líder espiritual. Tercero, presenta una serie de características generales de ese varón y al final presenta su capacidad para poder enseñar, o sea, que haya tenido un espíritu enseñable donde aprendió la palabra y asimismo pueda compartir la palabra. Entonces podemos decir que el punto destacado en estos versículos del 5 al 9 es el carácter de ese hombre alineado al estándar divino. Permanecer en ese estándar le va a permitir seguir en el ministerio o el llamado que Dios le ha dado para ministrar en la iglesia local. Tito tenía que ir a Creta y Dios le dio 2 responsabilidades, ahorita la vamos a mirar. Pero cuando yo pensaba en las características que tenía que presentar o que Pablo presenta a Tito, yo recordé las palabras de Jetro. Cuando ustedes recuerdan a Jetro, cuando Jetro fue a visitar a su yerno Moisés y lo vio todo el trabajo que estaba haciendo, Jetro le dice a su yerno, mijo, si usted sigue con ese ritmo de vida se va a acabar antes de tiempo. Yo le recomiendo que nombre personas que lo ayuden. Y miren las características que le da Éxodo capítulo 18, versículo 21. Dice Jetro, además escoge tú entre todo el pueblo, y miren las características, varones de virtud, varones temerosos de Dios, varones de verdad y varones que aborrezcan la avaricia. O sea, que no se dejen deslumbrar por el dinero. Miren las características. Era para aconsejar en ese momento, ayudarle a Moisés. Varones de virtud, varones temerosos de Dios, varones de verdad y varones que aborrezcan la avaricia. Ahora, antes de hablar de las calificaciones que presenta Pablo aquí a Tito, vamos a mirar lo que dice el versículo 5. Versículo 5, vamos a leer una vez más, dice,
por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mando. Creo que la semana pasada hablamos que Tito era un joven querido, un joven de confianza para el apóstol Pablo, el cual que lo mandó a una de las iglesias más conflictivas que encontramos allá en Corinto, la iglesia de Corinto, para que lidiara o arreglara algunos problemas. Eso lo vemos en la segunda carta de Corintios. Y ahora lo manda aquí a Creta, donde los cretenses pues no es que eran que fueran muy buenas gentes, porque más adelante nos dice de los cretenses que los cretenses eran mentirosos, bestias malas, glotones, holgazanes, así que no era muy fácil la tarea. Tenía dos responsabilidades que vemos en el versículo 5. Y Pablo envía a Tito porque vio que tenía la capacidad de hacerlo. Habían dos responsabilidades. ¿Cuál es la primera responsabilidad? Para que pongas en orden lo que queda. Esa es la primera responsabilidad. Te voy a enviar, Tito, para que ordenes o pongas en orden lo que no está en orden. Y la segunda responsabilidad es nombra ancianos en cada una de las ciudades. Pensemos en la primera responsabilidad. El pastor Tito tenía que corregir lo deficiente. Esa palabra corregir tiene su raíz en esta palabra, se la voy a poner por aquí, orto, en griego, que es donde viene la palabra enderezar. De ahí viene la palabra enderezar. ¿Esto qué es? Quiero poner una flecha. Enderezar. Esta palabra orto es donde viene la palabra ortodoncia o ortopedista. ¿Qué hacen la ortodoncia? Bueno, la ortodoncia es el que endereza ¿qué? Los dientes, los endereza. ¿Qué hace el ortopedista? Bueno, el ortopedista pues arregla los huesos que se han sido fracturados y comienza a hacer los correctivos necesarios. Entonces Tito tenía una tremenda tarea. Tito tenía que corregir y rectificar ¿qué? Por ejemplo, ciertas doctrinas. Si usted mira el capítulo 1, versículo 10, versículo 11, versículo 13 al 14 y capítulo 2, versículo 1, ahí habla de algunas doctrinas que él tenía que empezar a corregir o enderezar. Y enderezar doctrinas, hermano, que gente ha tenido grabadas en sus cabezas, no es tarea fácil. O sea, algo que alguien ha aprendido, que eso es correcto, luego tratar de enderezar eso no es tarea fácil, ¿no? Necesitando la Escritura y el Espíritu Santo obrando allí. Y lo segundo que tenía que corregir o rectificar o enderezar, si queremos usar la definición, era algunas prácticas que habían en la iglesia de Creta, ¿no? O una vez más el versículo 12, versículo 16 y capítulo 3, versículo 9. Y eso para que usted lo mire en sus estudios más adelante lo puede mirar. Pero esas dos cosas tenía que trabajar. Doctrinas y algunas prácticas que no eran adecuados. La palabra deficiente que dice Pablo aquí, para que corrigieses lo deficiente, habla de que, por el contexto vamos a encontrar de que esta deficiencia apuntaba tanto a problemas doctrinales que había, o también problemas morales dentro quizás de los líderes o el liderazgo dentro de la iglesia. Así que Pablo tenía que empezar a organizar todo ese tipo de situaciones. Por ejemplo, si usted va al versículo 10, mire lo que dice el versículo 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión.
Esto da a entender de que posiblemente la iglesia llevaba el tiempo suficiente como para que los judaizantes se hubieran filtrado dentro de la iglesia y trataran de vender su evangelio de la circuncisión. No, ellos querían circuncidar a todo el mundo, agregándole eso a la salvación. Hubo tiempo también para que empezaran a levantarse falsos maestros. Entonces Tito tenía que empezar a afrontar eso. Por ejemplo, mire lo que dice el versículo 14 del capítulo 1. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Sabe, hermanos, que uno de los grandes problemas que a veces nosotros enfrentamos dentro de la iglesia cristiana es que consciente o inconscientemente se han metido muchas veces mandamientos de hombres? ¿Qué son los mandamientos de hombres? Bueno, lo que los hombres creemos que se debe hacer. Y muchos de nosotros hemos llegado al cristianismo y llegamos y como lo han ido haciendo, pues uno lo sigue haciendo. Y muchas de esas cosas han sido prácticas que de pronto en algún momento alguien lo hizo por alguna razón y luego lo han convertido en que se tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, a los principios de los años, ya prácticamente al paso que va lo van a convertir ya en un mandamiento, que se tiene que hacer el ayuno de Daniel, los 25, 21 días que se tiene que hacer al principio de año. Y ya le añaden una cantidad de cosas, pero ¿dónde enseña la escritura que se tiene que hacer eso y que se tiene que hacer el 21? De pronto alguien en algún momento dijo, bueno, pues ¿sabe qué? Yo quiero empezar el año haciéndolo. Y entonces ya hoy, al paso que vamos, se va a convertir ya en que se tiene que hacer. Bueno, ¿esos son mandamientos? De hombre, la escritura nos llama a hacer eso. Simplemente empezamos un año más, pero bueno, es otro tema. Pero entonces mandamientos de hombres son cosas que los hombres empezamos a ¿qué? A implantar, que no van alineados con la palabra de Dios. Tito tenía que ayudar a la iglesia a luchar contra muchas cosas que quizás no estaban bien. En el capítulo 3, versículos 9 y 10, si usted me acompaña, encontramos algo más allí, de lo cual Tito tenía que lidiar, y por eso Pablo le dice, te mando para que endereces eso. Dice, pero evita cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. O sea, no pierdas el tiempo en eso. A veces nosotros perdemos el tiempo en tanta cosa que no vale sentido. Y Pablo le dice a Timoteo, no pierdas el tiempo en eso. Por ejemplo, mejor no voy a dar mis ejemplos. Versículo 10 sigue diciendo, al hombre que causa división después de una y otra amonestación, pues deséchalo. En el capítulo 2, hablando en cuanto a las doctrinas, miren lo que comienza diciendo de los falsos maestros. Pero dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y quizás cuando vayamos al capítulo 2 ampliaremos un poco más. Habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Hombre, ¿qué es la sana doctrina? Porque todos dicen tienen la sana doctrina. Bueno, la sana doctrina simplemente es todo lo que está alineado a la palabra de Dios. Donde sacamos a un lado lo que yo pienso, lo que yo creo, y me voy a alinear a lo que la escritura dice, me guste o no me guste, lo entienda o no lo entienda. Hay cosas que no vamos a entender, hay otras cosas que no nos van a cuadrar porque no nos cuadran, pero Pablo le dice a Timoteo, Tito, habla lo más alineado a la sana doctrina. Le habla también a los hombres y a las mujeres mayores en la congregación para que se comporten. Por ejemplo, el versículo, ¿dónde estoy? Aquí voy a leer otro versículo aquí. Estoy mirando. Bueno.
yo creo que había algunos problemas de actitud y de responsabilidad personal dentro de la iglesia local, porque en el versículo 2 del capítulo 2, por ejemplo, Tito tenía que amonestar a los ancianos. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Los hombres mayores en la congregación deben ser ejemplo a los más jóvenes. Hay unas palabras que yo escuchaba un día, una reflexión del pastor Paul Washer, y él hablaba sobre esto y decía: los jóvenes, varones, tienen que estar al lado de los hombres adultos aprendiendo. Ahí tienen que estar aprendiendo. Y él decía, para que aprendan a ser hombres, porque un día van a formar hogar. Y él decía ese cuento de tenerlos por allá entreteniditos haciendo jueguitos que para aquí para allá. No. Tienen que estar con los hombres para que aprendan, porque van a ser hombres. Un día van a formar un hogar. ¿No? Tienen que aprender para que puedan actuar varonilmente. Que aprendan de los más adultos. Entonces los varones tenemos esa doble responsabilidad en la congregación. Es ser ese modelo que esos jovencitos vean en nosotros para el futuro. Ellos tienen que ver a los hombres involucrados en la congregación, en el servicio, en todas las áreas, para que aprendan de los adultos. También habla a las ancianas. Y por favor, el término aquí ancianas no está hablando de liderazgo, sino que está hablando de las hermanas mayores. Mire lo que dice, por ejemplo, de ella en el versículo 3. Que las ancianas, ¿qué tienen que ser? Reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Versículo 4, o ¿qué tienen que hacer ellas? Enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mire, lo que voy a decir no va a sonar muy popular, pero lo que voy a decir es bíblico. A veces lo bíblico no es muy popular, pero lo que yo voy a decir no va a sonar popular, pero no es bíblico. Claramente vemos en lo que acabamos de leer, y lo estudiaremos más a fondo cuando lleguemos allá, y en lo que acabamos de leer en los requisitos para el anciano o al pastor, que claramente se ve el papel de las hermanas maduras en la congregación, y esto no es machismo. Las mujeres no fueron dejadas en la congregación para que sean las pastoras de la congregación. Sí, eso no es popular, pero es bíblico. Y que no vengan con el cuento de, ¿cómo es que se llama? Raquel. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, eso no es argumento. Oh, es que como no hay pastor, entonces tenemos que poner a una mujer. Bueno, la iglesia tiene que ponerse en oración para que Dios envíe a una persona con las calificaciones que dice aquí. Porque es lo que enseña la Escritura. Es el estándar de la Escritura, no el estándar de los hombres. Las hermanas adultas deben ocuparse en ayudar y educar a quienes, a las hermanas jóvenes en la congregación. Las hermanas adultas tienen que acercarse a las jovencitas, a las niñas que van creciendo, y aconsejarlas, ayudarlas. Pastor, ¿ayudarlas a qué? Bueno, ayudarlas a cómo se visten. Si la jovencita, la niña, se está vistiendo muy mal desde muy pequeña,
muy cortico, muy escotado, o está usando la ropa de la moda que presenta el mundo, la adulta tiene que acercarse y le mire, señorita, por favor, la niña cristiana se viste así, 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 así. Esas modas del mundo, niña, ojo, ojo, ojo. Recuerde, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora, yo no sé si sea cristiana o no esa niña cristiana, pero por lo menos debemos empezar a implantarle los principios bíblicos. La vestidura con modestia. Tiene que enseñarle a la niña o las mujeres de la congregación, eso no es trabajo del pastor, no es trabajo de los hermanos, es trabajo de las hermanas, enseñarle a cómo hacerse respetar. Tiene que enseñarle, mira señorita, hágase respetar de los niños de la congregación y se hace respetar así, 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 así. Mire niña, las mujeres nos sentamos así, así. No, yo no veo al hombre acercándose a decirle a la niña cómo tiene que sentarse. No es trabajo del pastor. ¿Es trabajo de quiénes? De las hermanas maduras. Las hermanas maduras tienen que estar con los ojos pelados mirando ese tipo de cosas en las niñas para educarlas, para enseñarlas. Tiene que enseñar a las niñas a no andar colgándose de los niños. A las niñas hay que enseñarle, ya no saben, de pronto ya no saben, de pronto les parece bonito andar colgándosele al niño. No, al niño no se le anda colgando una niña porque empieza a producir problemas en ese niño. Las hermanas tienen que enseñarle cuando ven los niñitos ahí en el grupito y las niñitas ahí encima de ellos y ahí remontan, la hermana se acerca, jovencita, need to talk to you, venga, quiero hablar contigo. Mira niña, las niñas no hacemos eso. Porque entonces si el niño ve que usted se le está colgando encima, él va a agarrar confianza y hombre es hombre. El hombre es un tigre. Y tigre es tigre. Por mucho que la gente quiera que no es que yo lo domestico, no, usted no domestica nada. Hombre es hombre. Así que a la niña hay que enseñarle ese tipo de cosas. A la niña hay que enseñarle cómo se manejan las redes sociales, entre otras cosas. Pastor, y la mamá, pues si la mamá no está haciendo nada, pues hermana madura, usted ya tiene dos trabajos. Una, ayudar a la niña y dos, ayudar a la mamá. Acérquese a la mamá y diga a la hermana con mucho cariño, pero yo estoy viendo que su terroncito de azúcar está comportándose así, así, lo he visto en 4, 5, 6, 7 ocasiones, por favor haga el correctivo y no se vaya a enojar madre. Es que aquí dice que esa es la responsabilidad. En lugar de andar chismeando, en lugar de hacer una cantidad de cosas, criticando, lo que tiene que hacer es educar. Esa es la responsabilidad. Yo sé que esto no es popular, pero es bíblico. Esa es la responsabilidad. También exhorta a los jóvenes. El versículo 6 dice a los jóvenes a que sean prudentes. Los jóvenes se identifican mucho, se conocen mucho por su imprudencia, por impulsivos. Y deben ser también corregidos. Hermano, y esto no es ni para que los jóvenes ni nadie se enoje. Es que somos parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, es nuestra responsabilidad edificarnos y ayudarnos los unos a los otros. Si un hermano se acerca o una hermana se acerca a usted a corregirlo por este y otro motivo, no se enoje, simplemente diga amén, voy a hacer el correctivo necesario. No debía haberlo hecho. Y luego también el versículo 9 exhorta, ¿no?, a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Por ejemplo, posiblemente que había algunos que eran medio groseritos en el trabajo. En el templo cantamos Me voy con él a la Nueva Jerusalén, pues en el templo le gritamos al jefe y somos un desastre total. Él enseña, vive el evangelio aquí y afuera. Entonces, como hemos dicho, no solo tenía que organizar o enderezar la iglesia, sino que tenía también que lidiar con el error del judaísmo que estaba queriendo infiltrar ahí la circuncisión y todo lo demás. Sé que no era una tarea fácil. Es que no es fácil. Segundo propósito que encontramos aquí en el versículo 5, y era
para que establecieses ancianos en cada ciudad. En cada ciudad. La palabra nombrar o establecer o establecieses significa ordenar o poner en funciones. O sea que lo que da a entender es que posiblemente la iglesia estaban teniendo algunos problemas de liderazgo, el cual es un problema que todavía está a nivel mundial. Hay muchas iglesias que no tienen pastor, y una de las cosas que por lo menos los miércoles nosotros aquí estamos tratando de hacer es orar para que Dios, esas iglesias que no tienen pastor, pues Dios pueda proveer hombres con las estándares de Dios que puedan dirigir esas congregaciones. El término anciano viene de presbuteros, que generalmente significaba un hombre mayor, pero en la aplicación bíblica vino a significar un título oficial de liderazgo en la iglesia primitiva. Si usted va, por ejemplo, uno tiene que ir en Tito capítulo 3, donde encontramos la misma lista o el pasaje paralelo, si me permite llamarlo de esa manera, donde también encontramos la lista o las calificaciones del que quiere servir. Ahí no los llama ancianos, ahí los llama ¿qué? Obispos, que es una palabra también a veces para supervisores, ¿no? La palabra obispos. Así que ya sea que lo llame pastores, ya sea que lo llame obispos, ya sea que lo llame ancianos, pues es el mismo título, ¿no?, de liderazgo espiritual dentro de la iglesia. Y Pablo le dice a Tito, necesito que vayas a cada una de estas ciudades y empieces a organizar líderes o pastores o ancianos, obispos, para que dirijan cada congregación. Y no dirige el que se te venga a la mente, sino las que tengan las cualidades que yo te voy a presentar. Entonces, es una tremenda responsabilidad. No es al primero que apareció, sino al que Dios ha llamado y ha calificado para hacerlo. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 28, por ejemplo, por un momento. Y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Esa responsabilidad o esa posición de la iglesia pues debe ser apreciado, debe ser obedecidos, seguir su liderazgo si es bíblico, y en ningún momento caer en la idolatría o en la ceguera, es decir, bueno, pues hagámoslo porque el pastor lo dijo. En un momento, yo tengo que mirar si lo que me está enseñando está alineado con lo que dice ¿qué? La palabra. Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu os ha puesto por obispos, ahí está la palabra, para que apacentéis la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos aquí es que es el Espíritu Santo el que nombra a los pastores, los obispos o los ancianos. Él es el quien llama, Él es el que aparta, y Él es el que ordena a los pastores. O sea, Tito tenía que alinearse con la mente del Espíritu Santo para cumplir tal responsabilidad. Usted recuerda, a Tito no le podía pasar lo que le pasó a Samuel. ¿Se acuerda? Cuando Samuel fue a ungir al próximo rey de Israel, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Al primero que vio, dijo: este es porque es guapo, este y lo otro. Todas las calificaciones externas. ¿Y qué le dijo Dios? Tranquilo, mijo, ese no es. Y le pasaron a todos los hijos y ninguno, y todos eran guapos. Y dijo: bueno, ¿y entonces qué hacemos? Ya usted conoce la historia. Vaya a Hechos capítulo 14, versículo 20 también, para que miremos el papel del Espíritu Santo. Hechos capítulo 14, versículo 20 en adelante. Puede dedicar con un amén cuando lo haya localizado. Dice: pero rodeándolo los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé
para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Ícono y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces aquí vemos lo que hicieron los apóstoles, identificando o alineándose con la mente del Espíritu Santo a través de la oración, a través del ayuno. Llamaron o seleccionaron a aquellos que iban a servir. Cuando usted va, por ejemplo, a Hechos capítulo 13, dice que fue el Espíritu Santo el que les dijo que separó a Pablo y ¿a quién? Y a Bernabé. Hermano, y Dios lo sigue haciendo. El Espíritu Santo lo sigue haciendo. Los hombres no entramos al ministerio por nuestro propio capricho. Somos llamados por el Espíritu Santo de Dios. Ese llamamiento lo confirmaron los apóstoles, lo confirmó el resto de la iglesia. Por ejemplo, Hechos capítulo 6 lo muestra también con claridad. La iglesia lo confirma. La iglesia está involucrada. Si aquí algún día alguien dice: pastor, yo tengo el llamado pastoral, siento el llamado pastoral de Dios, decimos, vamos a decir amén. Y yo como pastor lo que primero que haría es: lo vengo, párese aquí al frente, hermanos, hermano, y le digo a la congregación: este hermano cree que el Señor le ha dado el llamado para pastoral. Así que como iglesia quiero que lo conozca, como iglesia quiero que esté orando con él, por él, y que como iglesia le empecemos a poner el ojo para mirar si tiene las características que la Biblia dice para ejercer ese llamado. Lo mismo con los misioneros. Por ejemplo, como iglesia estamos orando los miércoles por estos lugares que no han sido alcanzados. Estamos orando por los misioneros que envían. Hemos anunciado que hay oportunidades de ampliar las misiones, pero hasta este momento nadie me ha dicho: pastor, yo tengo el llamado de misionero. Porque el día que alguien me diga eso, pues yo lo voy a poner aquí al frente. Hermanos, el hermano o la hermana dice que Dios le ha dado llamado para misionero, esté orando por él, esté orando por ella, pero también vamos a observar su carácter, su comportamiento, para ver si tiene los requisitos para ser ese hombre o esa mujer de las misiones. Tenemos que evaluar su carácter. A mí me han llamado a preguntar: pastor, ¿tiene intérpretes? Sí, tenemos intérpretes. Hemos enviado intérpretes, pero misioneros no hemos enviado, porque hasta donde sabemos nadie tiene el llamado misionero aquí, hasta donde sabemos. De intérprete hay varios, que tenemos unos 5 que interpretan, no sé, ya ni sé cuántos hay. Entonces, hermano, tenemos que movernos en base a la Escritura. ¿Pero por qué tú has salido? ¿Te qué hacer todo eso? Pues porque pues eso sea la Escritura. Y no queremos ser bíblicos, pues. No es suficiente con decir: yo tengo el llamado y ya, pastor. No. La iglesia que te conoce tiene que confirmar que tienes ese llamado. Dice el versículo final allá en Santiago capítulo 1, versículo 5. En Tito, ¿qué dije, Santiago? Estoy pensando en el sermón del domingo, ¿será? Me dijo alguien, de hecho, en estos días: ¿cómo hacía yo para no confundirme con Santiago y Tito? Le dije: pues mire, pues hoy me estoy confundiendo. Miren lo que dice al final, Tito 1:5 al final. Así como yo te mando. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Así como yo te mando. O sea,
En otras palabras, Pablo está como reiterándole a Timoteo, Timoteo, no solamente lo que te dije en palabras, sino que ahora te lo mando por escrito. Timoteo, cuando tú vayas allá, Tito, cuando tú vayas allá a Creta, cuando vayas a Creta, tú no vas a ir a hacer lo que a ti bien te parece, lo que a ti te gusta, sino lo que dice, lo que yo te he dicho que recibí por revelación del Espíritu Santo, es decir, lo que Dios te manda. Eso es lo más importante. O sea, no es lo que a uno le gusta, lo que a mí bien me parece, sino lo que Dios manda. Tito, quiero que todos sepan, o sea, lo manda escrito. Esto lo iban a leer a la iglesia. O sea, la iglesia iba a estar clara tanto de parte de lo que Tito estaba diciendo y por lo que estaba escrito de lo que Tito estaba enseñando, era ordenado directamente del apóstol. Era una orden apostólica y el apóstol había recibido esa dirección de parte de ¿quién? De Dios. Ahora vamos al versículo 6. Nomás vamos a hacer la primera parte del versículo 6 y los otros los dejaré para la próxima semana. Mire cómo comienza el versículo 6, si Dios permite. Con una calificación, si podríamos llamar un poco general, que envuelve a todas las demás. Dice, el que fuere irreprensible. Esto encierra todo lo demás. O sea, todo lo demás iba a depender de esto. Irreprensible. ¿Qué significa irreprochable? Perdón, irreprochable, irreprensible lo dice más adelante. ¿Qué significa irreprochable? Bueno, por el contexto y por lo que va a decir, un hombre con una sola mujer, un hombre que tiene hijos creyentes y un hombre que no es acusado de rebeldía, y así sucesivamente está el versículo 9. Podemos decir eso. Pero la palabra irreprensible en el griego apunta a llamar o rendir cuentas. O sea, el concepto que presenta esta palabra irreprensible es de estar completamente libre de culpa. Mire cómo lo definió el diccionario expositivo del Nuevo Testamento, definió esta palabra. Yo no me acuerdo si se las mandé, me parece que sí, yo no sé. Pero dice, no solo implica una mera exculpación, sino la ausencia total de acusaciones contra una persona. Sí, no me las mandé, lo siento. Ser reprensible es tan importante para Pablo, para el apóstol Pablo, que la reitera una vez más en el versículo 7 y también en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, hablando de los diáconos, también le dice, tienen que ser irreprensibles. En 1 Timoteo 3:2, donde también encontramos la lista, allá lo llama la lista de los obispos o las calificaciones de los obispos, pastores ancianos de la iglesia, también usa la misma palabra, irreprensible. Pero usa esa palabra en el sentido de alguien que no puede ser detenido o hecho prisionero. Eso es lo que quiere decir eso. Alguien que no tenga ninguna acusación sobre él que pueda ser hecho prisionero o pueda ser detenido. Un hombre que no tiene ninguna marca de ningún vicio, de ninguna virtud en cuanto a su moral. Es lo que está apuntando el apóstol Pablo aquí cuando habla de esta persona que debe ser irreprensible. No es que no haya cometido ningún pecado, porque pues todos hemos pecado. No apunta a ese que hayan cometido, sino a pecados que
puedan causar acusación, donde pueda ser llevado a una corte y ser acusado por causa de su pecado. O sea que apunta a la moral de ese hombre. O sea, su carácter moral y espiritual ante los creyentes tiene que ser tal porque va a ser, es llamado a ser ejemplo, y lo hemos dicho varias veces, ¿no? Una de las responsabilidades del pastor es poder ser ejemplo de moral a la congregación. Pero el creyente no puede usar el ejemplo, la no moral de un pastor como excusa para no ser fiel a Dios. Espero que entienda la idea, porque nuestro principal modelo es que Cristo Jesús. Claro, mi pastor tiene que, si está predicando la palabra de Dios, tiene que vivir lo que está predicando, pero si no lo está haciendo, eso no es excusa para mí, para que yo diga, bueno, yo no lo hago porque el pastor no lo hace. No. Usted tiene que hacerlo porque Cristo lo hizo. Y si ese pastor no está viviendo ese ejemplo, pues él será llamado ¿a qué? A cuentas en su momento. Vaya, por ejemplo, volviendo a Timoteo, vaya a Timoteo 4:12. Porque el pastor que va a estar ahí al frente no solo debe enseñar y predicar correctamente la palabra, sino que también tiene que vivir correctamente la palabra. ¿Qué dije? 4:12. Dice, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino tú, joven, sé qué, ejemplo de los creyentes en tu palabra, o sea, en lo que estás enseñando, en lo que hablas, en conducta, o sea, cómo vives, en amor, en espíritu. Yo podría hablar aquí de una actitud diferente, una fe y pureza. Y tiene que hacerlo porque la grey del Señor, que lo escucha, no solo lo escucha, sino que también quiere seguir su estilo de vida. Que no nos pase lo que Jesús le dijo a la gente, le dijo, mire, a los de los fariseos, escuchen lo que están diciendo porque están diciendo la verdad, pero nomás no vivan como ellos viven. De eso daría tristeza, ¿no? Por eso Pablo en 2 Tesalonicenses también, capítulo 3, versículo 9, dice básicamente lo mismo. Donde él dice, él hablando a la iglesia, le dije, mire, nosotros les dimos ejemplo a ustedes. O sea, no quisimos ser gravosos a ustedes, pero les dimos ejemplo. Así, y le dice, y él dice ahí, y él añade, dice, le dimos ejemplo para que nos imitéis. No, yo no soy Pablo, ni le voy a decir a usted que me imite, pero Pablo está diciendo que queremos imitar al menos a Pablo. Hebreos capítulo 13, versículo 7, también nos habla un poco sobre ello. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea, considerar, analizar cuál es el resultado de su conducta e imiten su fe. Entonces lo que el autor de Hebreos está diciendo es, escuchen lo que dicen
vean cómo vive lo que predica y sigan su ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 3, aunque solamente voy a leer el versículo 3, también nos dice algo allí importante, más que todo a los ancianos, que los pastores. Dice, al dirigir la iglesia, dice, háganlo no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Hay que ser ejemplo. Y eso nos recuerda una vez más el pasaje que ya le hemos leído en 2 o 3 ocasiones, 1 Timoteo 4:12. Ese ejemplo en palabra, en conducta, en otras palabras, en cada área de tu vida. Esa es la primera característica general que encontramos, que engloba todas las demás del apóstol Pablo a Tito para los líderes que va a nombrar para dirigir la iglesia. Ese hombre tiene que ser un modelo, su vida tiene que transcurrir sin ninguna acusación fundada. Y digo fundada porque a los pastores hay muchas acusaciones que son infundadas, es decir, que son invento. O sea, a mí me han acusado de que he robado. Sí, pero son sin fundamento. Nadie lo puede probar. No porque haya robado muy bien, sino porque no lo he hecho. Sí. O sea, esas son cosas infundadas, ¿no? Entonces, la enseñanza central del pasaje es que un pastor, un anciano o un obispo debe ser escogido para el ministerio, en primer lugar, no por su inteligencia, ni por su educación, ni por su influencia, ni por su talento humano, sino primeramente en base a su carácter moral y espiritual. Y si está apto para predicar la palabra de Dios. Eso es lo primero que tiene que mirar. Yo me acuerdo que cuando a mí me llamaron por primera vez el pastor Ed en ese tiempo para venir a pastorear o para conocerme primero, antes de invitarme aquí, de las primeras preguntas que él me hizo, ¿sabe cuál fue? ¿No se imagina usted cuál fue la pregunta que me hizo? ¿Ah? No, esa me la preguntó después. Me preguntó, oiga, usted nunca se ha divorciado, ¿verdad? Fue de las primeras preguntas que me hizo. Le dije, no, felizmente casado. Es más, hoy estoy de aniversario. Pues estamos de aniversario. Fue las primeras preguntas. Que si era casado y que si nunca me había divorciado. Luego empezó a preguntar por educación. Eso queda en segundo lugar, hermano. Ser inteligente ayuda. Estudiado, tener don de gente. Es más, yo no tengo don de gente, mi esposa tiene don de gente. Yo a la gente no le caigo muy bien de primera vista. Ni tampoco se me acercan así mucho. A veces le dicen, vaya, la mandan a ella. No, vaya usted, dígale usted. O sea, yo no quiero ser, no sé, yo no tengo ese don de gente. Estoy aquí por la gracia de Dios, porque si fuera por don de gente no estuviera aquí. Eso puede ayudar, trabajar duro puede ayudar. Pero lo más importante, y el día que Dios me saque de este lugar y van a traer a otra persona, lo último que tienen que mirar es si tiene don de gente. Tienen que sentarse y mirar, analizar primero el carácter de ese hombre espiritual, moral. Alinearlo con lo que dice Tito aquí y Timoteo. Es que es muy buena gente, es que nos da comida a todos. Eso es lo que menos importa. Hemos terminado con este pasaje en 2 Timoteo 2:19. Dice lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello:
Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si Dios nos da vida, la próxima semana hablaremos al menos por lo menos de las dos primeras calificaciones que presenta Tito en este pasaje para el pastor: su vida moral y su vida familiar. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos sirve para evaluar nuestras vidas, para conocer más de ti, Señor, y también para mirar los estándares que tú has dejado. Señor, aunque sabemos que estos estándares, Señor, son importantes a la hora de buscar un hombre que va a dirigir la iglesia del Señor, la iglesia local. Padre, también son estándares que deben ser aplicados, oh Dios, para todo el creyente. Líbranos de pensar de que esto simplemente es para un hombre en particular y el resto estamos libres. Señor, enséñanos cada día a ser esos hombres y mujeres, Señor, irreprochables, Señor, que no haya ninguna acusación contra nosotros, de la cual podamos ser atrapados, arrestados. Señor, porque estamos viviendo en integridad delante de ti. Señor, aprovechamos también para orar por aquellas iglesias que no tienen un pastor que está sirviendo, cumpliendo esa responsabilidad que tú dejaste a Tito. Señor, oramos para que esa iglesia que está en ese proceso de encontrar un pastor lo puedan buscar basado, Señor, en lo que enseña tu palabra. Señor, que podamos alinear nuestra mente con el Espíritu Santo, oh Dios, y escoger sabiamente, Señor, no bajo las emociones, no bajo el desespero, Señor, sino bajo el tiempo perfecto tuyo y la dirección tuya. Señor, gracias. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.